Está con comunicación telefónica con nosotros, damos vuelta a la página. David Miazzo, que es el economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Estamos hablando de FADA, una fundación que consultamos habitualmente y esta es nuestra, en la materia, la segunda comunicación con David Miazzo. Y estamos agradecidos que nos atienden este sábado por la mañana. David, muy buenos días. Cecilia y Andrés los saludan por este lado. ¿Cómo está? Andrés, Cecilia, un gusto estar conversando con ustedes. Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, como siempre. David, queríamos consultarlo al raíz de varias cositas. Primero, el tema costo de producción. Ustedes han hecho un informe en el mes pasado, precisamente muy detallado de lo que son los costos de producción, principalmente lo que hace trigo, maíz y soja, en distintas provincias y también lo que tiene que ver con la renta del Estado en este caso. Pero, ¿cuánto ha sido el aumento en los costos de producción, al menos en estos tres productos, o por lo menos para esta campaña, David? Hemos tenido aumentos de costos sustanciales, principalmente derivados del aumento de los insumos, Ujú. especialmente los fertilizantes, que también han aumentado en todo el mundo, producto de un tema con el gas a nivel mundial. Hemos tenido incrementos en ese sentido cercanos al 50% en dólares, y después algunos incrementos en el caso de fitosanitarios, Ujú. en particular glifosato, pero también varios otros productos que incluso llegan al 70% anual en dólares. 70, Y después, perdón, me voy a poner como Fantino, discúlpeme. ¿70% anual en dólares el aumento? exactamente, incluso hasta el 70% anual en dólares, pero varios también de el 40, el 30% en dólares durante el último año. No es totalmente generalizado para Ujú. todos los productos fitosanitarios, pero sí varios de bastante uso, como decía, como el glifosato como uno de ellos. Ujú. Así que bueno, esto obviamente presiona bastante los costos y a eso se le suma eh, labores y fletes Ujú. que en realidad no han aumentado en pesos de una cuantía más o menos lógica, al mismo ritmo que el combustible, pero el problema es que estamos en un proceso de atraso cambiario durante este último año, mientras que el combustible subió cerca de un 70%, en la inflación fue del 52%, Ujú. el dólar oficial al que se vende la producción agrícola subió solamente un 30%. Entonces eso genera que estos costos que son en pesos, como las labores y Ujú. los fletes, que sabemos que los fletes son importantes, sobre todo en algunas provincias como Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, terminan creciendo en dólares por este atraso cambiario. Entonces, bueno, todo esto obviamente presiona sobre los costos, sobre la rentabilidad. Por suerte tuvimos un año con buenos precios que se han ido desinflando estos últimos meses, pero eso obviamente ayudó a licuar todo este proceso. De lo contrario, si no hubiese agarrado este aumento de costos con los precios que teníamos hasta el año pasado, hubiese sido bastante complicado a la hora de cerrar los números. Seguro. David, según las perspectivas, ¿no? Estamos hablando de una cosecha de trigo, después se vendrá la gruesa y demás. Con estas perspectivas y estos costos que vos hacías referencia y teniendo en cuenta la tendencia de los precios internacionales de los commodities, eh, y también las perspectivas climáticas, ¿cuáles son las decisiones que está tomando el productor hoy por hoy? ¿Qué es lo que observan ustedes? Bueno, en cuanto a los insumos, siempre el productor, sobre todo el más ordenado en la gestión, siempre anticipa compra de insumos lo antes que puede. El más ordenado y el que tiene, bueno, obviamente tiene mejor los números, Sí. su espalda financiera, digamos, trata de comprar los insumos incluso en la pre-campaña. Entonces hay algunos productores que pueden haberse evitado esto, pero si vamos de cara a la próxima pre-campaña de abril, que comienza en marzo, abril, vamos con estos precios por el momento. No se está viendo que bajen de manera sustancial los precios en el Ujú. mediano plazo, Seguro. digamos, por el lado de los costos, ¿no? Ujú. En términos de precios,
Parece que se han desinflado, pero los futuros estarían indicando alguna estabilidad en el nivel que han alcanzado, lo cual no traería en principio malas noticias por ese lado, y realmente todo el tema está puesto en el tema climático, que bueno, de acuerdo a las zonas, los productores han aprendido, los productores, los profesionales, los ingenieros agrónomos, han aprendido a manejar de acuerdo a la zona. En muchos casos significa un poco pasarse a semillas más tardías, cosas de evitarse parte del estrés hídrico de estos meses que estamos transcurriendo. Así que el tema climático va a ser central, y resaltar que venimos de 2 años de sequía, Claro. digamos, no una sequía tan profunda, pero venimos ya de 2 campañas de seca que ha impactado en los rindes de todos los cultivos. Seguro. Antes de llevarte al tema que es el Estado y las cuestiones impositivas, la presión impositiva, con esto del maíz y el control de precios y control de exportaciones y demás, ¿cuál es el análisis que hacen ustedes al respecto de esto? Bueno, primero que nada, una muy mala noticia porque le mete mucha incertidumbre al mercado. Las intervenciones sobre las exportaciones lo que siempre terminan generando es una disminución del precio interno. Por ejemplo, mientras estuvieron los ROE, en el caso del maíz, entre fines de 2017, fines de 2007 y fines de 2015, o sea, 8 años duraron, y en promedio durante esos 8 años bajaron el precio promedio del maíz un 8%, era como tener un derecho de exportación extra del 8%. Hay que ver si estas nuevas restricciones, que el Ministerio trata de venderlo como que no hay ninguna restricción, si estas nuevas restricciones tienen ese mismo impacto en los precios. Esto lo veremos a lo largo del correr de los meses, pero sin duda es una mala noticia porque mete incertidumbre, no sabemos si esa intervención se va a flexibilizar o se va a agravar, y bueno, esto obviamente genera algún impacto primero en los precios, y después, para este año ya no seguramente, pero probablemente para el año que viene, un impacto en las decisiones de producción. Así que bueno, por el lado del maíz, muy mala noticia, que además tiene muy poco impacto en los precios finales de los productos. Claro. Porque en el caso de la carne, solamente de un animal que pasa por siglos, solamente representa el 11% del precio final, el maíz. En el caso, y me quedo con eso, y yo te decía, los ROE generan una baja de precio del 8%, o sea que si baja el 8% de algo que tiene incidencia un 11% del precio de la carne, estamos hablando que el impacto en el precio de la carne por única vez es del 0,9% con una inflación mensual del 3,5%, o sea, en el caso de la leche, la incidencia es del 7%, un poco más alta sí en pollo y cerdo, pero bueno, es una medida realmente mala que lo único que va a traer son costos. Si tiene este mismo efecto de los ROE, a los productores les va a costar, les va a costar 1.100 millones de dólares al valor de la cosecha actual, la disminución del precio interno. Así que bueno, en general es una mala noticia que solo genera más incertidumbre, como en el mismo caso de la carne, y esperemos que esto no se traslade también al mercado de trigo. Ahora te consulto, ¿crees que va a haber algún cambio post elecciones, o ya te saco de lo económico, sino de perspectivas de políticas y sobre todo porque muchas de estas cuestiones, la toma de decisiones tiene que ver con las sensaciones de lo que va a pasar a futuro, ¿no? ¿Tenés algún tipo de sensación de qué es lo que va a pasar post elecciones? ¿Va a haber algún tipo de cambio o te mantenés ahí? Mira, yo entiendo que el gobierno hace esto como reacción a la inflación que el mismo gobierno genera a través de la emisión monetaria. Y si yo miro cuál es la causa de esto, es la inflación, ¿no? O sea, en la mirada del gobierno. ¿Por qué pone este tipo de medidas? Por los precios. Y los precios no se van a solucionar en el corto plazo. Primero porque por ahora no hay ninguna
ningún indicio de un plan antiinflacionario, o sea que la inflación no se va a terminar, no va a disminuir, al contrario, durante los primeros meses del año que viene se va a recalentar. Entonces, el problema que llevó a que el gobierno termine tomando estas decisiones no va a desaparecer. Así que yo, por esa lógica de pensamiento, entiendo que este tipo de intervenciones no solamente que no las van a levantar, sino que tenemos más riesgo de que las profundicen que de las levanten, las restricciones sobre las exportaciones. Así que, lamentablemente, por lo menos te diré, no sé, durante los próximos meses y el próximo año, esa es mi perspectiva. Bien. Te llevo a la participación del Estado en la renta agrícola. Estaba viendo los números de la última publicación del mes de septiembre de FADA, del informe que publicaron ustedes, y estaba viendo en soja un 67,5%, en maíz un 55,5%, en trigo un 59,6% y en girasol un 49,8%. Promedio 63,4% de la participación del Estado en la renta agrícola. ¿Cómo se explica esto? Es increíble. Tremendo socio, tremendo socio tienen los productores. Sí, es el principal socio. En las buenas, como dicen algunos productores, obviamente socio en las buenas, no socio en las malas. Bueno, ese 63% es la suma de todos los impuestos municipales, provinciales y nacionales sobre la renta agrícola, que la renta agrícola la medimos como el valor de la producción menos los costos. Y lo que resta del 67%, del 63%, es decir, el otro 37%, se reparte entre el resultado de la producción y el costo de la tierra. Bueno, como bien decís vos, esto es alto principalmente por los derechos de exportación que no existen en otras actividades productivas y que no existen en el mundo. Nosotros junto con esto publicamos un informe, reprodujimos un informe que hace el Banco Mundial con información del FMI, donde mide la participación de los derechos de exportación sobre la recaudación nacional, y ahí nos deja ver, en todo el mundo, y ahí nos deja ver qué países del mundo realmente aplican derechos de exportaciones o no, y vemos que solamente compartimos el lugar con Rusia, Kazajistán, Bielorrusia, y otros países como, no sé, Guinea-Bissau y algunos lugares así nada más. O sea, son muy pocos países en el mundo que aplican derechos de exportación, y esos derechos de exportación en general son para, en el caso de Rusia y los países de Asia Central que te nombré, son sobre los productos de hidrocarburos, digamos, petróleo, gas, y en el caso de las otras islas y las otras economías menores que te mencioné, en general son sobre productos minerales, es decir, sobre el sector agropecuario, las producciones agrícolas y ganaderas. Ningún país del mundo tiene derechos de exportación, ninguno. Entonces, eso es para resaltar. Estaba leyendo también parte del informe, y si estoy errado, corregime, por favor, que también algunas provincias de manera interna tienen también un cobro de derechos de exportación, ¿puede ser? Claro, hay algunas provincias, como puede ser el caso de San Luis, que tienen una especie de aduanas internas. Tienen un cobro, en el caso de San Luis se llama el DOPRO, que es el documento provincial, en el cual si la producción va dentro de la propia provincia, pagas un monto de ese impuesto, y si va fuera de la provincia, pagas más. Bueno, eso es una especie de derecho de exportación interno. Claro. Es lo mismo que pasaría acá con la soja. Si la soja la vendo internamente, la pago al precio FA, o sea que tiene descontado los derechos de exportación, y si la vendo afuera, tengo que pagar los derechos de exportación. Claro. Eso es exactamente lo mismo, obviamente en otras magnitudes, pero lo tiene la provincia de San Luis, también la provincia de La Pampa con las guías cerealeras, esa misma dinámica. Si va dentro de la provincia, un monto; si va fuera de la provincia, un monto superior, aunque también hay que aclarar que las provincias tienen, dentro de esta participación que decíamos del 63% de impuestos, una participación bastante menor que en el promedio del país alcanza el 5%. O sea, de todos los impuestos que se cobran, las provincias solamente
cobran el 5% de los impuestos que se cobran sobre la producción agrícola. O sea, entonces eso también hay que resaltarlo. el mayor porcentaje o la mayor tajada queda en el gobierno nacional. Sí, no solo en el gobierno nacional, Ajá. sino en impuestos nacionales Ajá. que no son coparticipables. Ah. Es decir, 2 de cada 3 pesos de impuestos que paga la producción agrícola en Argentina van a impuestos nacionales que no se reparten a las provincias y de las provincias a los municipios. Estos son principalmente los derechos de exportación, que tienen esa forma de distribución, y el impuesto a los créditos y débitos bancarios. Entonces tienen estos 2 impuestos que un poco es contrafáctico, contralógico, porque es una producción que por naturaleza es federal. O sea, por naturaleza se produce en el territorio de las provincias, pero la mayor parte de los impuestos que paga quedan en nación sin repartirse. Retenciones es como el impuesto al cheque, llegó para quedarse, ¿no? Fue provisorio en un momento de crisis de la Argentina y ya no se vuelve más atrás, ¿no? Lamentablemente esa parecería ser la realidad. Acá, mientras en Argentina no logremos solucionar el gasto público, no vamos a lograr solucionar ninguno del resto de los problemas, porque por el nivel de gasto público necesitamos un nivel de presión tributaria altísimo, como es en el caso del sector agropecuario, y es esa la razón en particular por la que no se pueden reducir los derechos de exportación. Mientras que no disminuyamos el gasto público, vamos a seguir necesitando deuda, entonces la deuda va a seguir creciendo, y mientras no disminuyamos el gasto público, vamos a necesitar seguir emitiendo para cubrir ese déficit público y vamos a seguir generando inflación. O sea que los principales problemas que tiene el país, mientras que no controlemos el gasto público, no los vamos a poder solucionar. Y eso parecería no estar en la agenda próxima del país. Seguro. La última, David, y agradeciendo el tiempo que nos has brindado. También dentro de este informe dice que la provincia de Entre Ríos es la que mayor renta tiene impositiva, con un 66%, si mal no recuerdo. ¿Por qué la provincia de Entre Ríos es, en este caso, en comparación con otras provincias, puedo hablar de Santa Fe, Córdoba, por allí, es tan cara, por decirlo de alguna manera? Sí, bueno, acá lo que terminan también jugando es los rindes de cada una de las provincias, claro. Porque como estamos hablando de impuestos sobre renta agrícola, claro, la renta agrícola que genera la producción también es importante. Claro. Y eso es lo que afecta mucho en el caso de Entre Ríos, que al generar una menor renta, los impuestos representan una mayor parte de la producción, principalmente porque el principal impuesto que paga la producción es un impuesto que se paga sobre, estamos hablando de los derechos de exportación, es un impuesto que se paga sobre el precio bruto, o sea, no sobre las ganancias. Entonces, afecta a estas zonas que tienen menor rentabilidad, los afecta mucho este impuesto porque no reconoce esa menor rentabilidad del impuesto, como si lo hace un impuesto más lógico, como es el impuesto a las ganancias. Claro. Entonces, esa es la principal razón por la que Entre Ríos tiene un mayor nivel. Al compararla con Córdoba y Santa Fe, por ejemplo, también juega que Entre Ríos tiene ingresos brutos, mientras que Córdoba y Santa Fe no tienen impuestos a los ingresos brutos, aunque no tiene imposiciones municipales del formato de tasas viales, que sí tienen Provincia de Buenos Aires y sí tienen Santa Fe. Pero principalmente va más por el lado de la renta que por el lado de los propios impuestos provinciales. Seguro. Que de nuevo, en todas las provincias son relativamente bajos, son un poquito más altos en el caso de Buenos Aires, que tiene inmobiliario rural, impuesto a los sellos, igual que todo el resto, pero también tiene ingresos brutos y también tiene a nivel municipal las tasas viales. Pero bueno, después a nivel provincia tiene una mayor productividad que el resto, solamente comparable con Santa Fe. Claro, unos rendimientos totalmente superiores a la comparación de Entre Ríos, por ejemplo, ¿no? Claro, y de Córdoba, y de La Pampa, y de San Luis. Seguro. David, agradecemos este tiempo que nos has brindado en este sábado por la mañana. Muchísimas gracias por este contacto. Un gusto conversar con ustedes. Un abrazo muy grande. David Miazzo, economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina.